Buenas noches, chicos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de eje hipotálamo hipoficiario. Es un repaso, como ya saben, y bueno, vamos a empezar. Primero vamos a recordar un poco sobre la anatomía de la hipófisis. Bueno, primero tenemos que el diámetro aproximado de la hipófisis es de 1 centímetro y tiene un peso aproximado de 0.5 a 1 gramo. Esta hipófisis va a estar contenida en la silla turca que se encuentra en la base del cráneo y va a estar conectada con el hipotálamo a través del tallo hipoficiario, como podemos ver acá. Este es el tallo hipoficiario. Y vamos a tener dos divisiones, una anatómica y una fisiológica. Entre la división anatómica vamos a tener a la adenohipófisis o lóbulo anterior, a la parte intermedia, que es esta, y a la neurohipófisis o lóbulo posterior. Y a la división fisiológica tenemos a la adenohipófisis y a la neurohipófisis. Desde el punto de vista embriológico, la adenohipófisis se va a formar a partir de la bolsa de Radge, que es una invaginación del ectodermofaringio, como podemos ver acá. Y la neurohipófisis se va a formar a partir de la evaginación del neuroectodermo, como podemos ver acá. Esta se va a terminar de formar alrededor de la 16ª semana. Entonces, bueno, ahora hablando de la división funcional, vamos a hablar primero sobre la adenohipófisis. En la adenohipófisis vamos a encontrar 5 tipos de células que van a sintetizar y secretar diversos tipos de hormonas. Estos tipos de hormonas o estas hormonas van a intervenir en el control de las funciones metabólicas de todo el organismo. Pero ¿cuáles son estas hormonas? Vamos a tener 6 principales. Primero, tenemos que las células somatótropas, que se van a encontrar en un 30 a un 40%, van a secretar o se van a encargar de sintetizar y secretar la hormona del crecimiento, la GH. Y como su mismo nombre nos dice, se van a encargar o van a estimular el crecimiento, la formación de proteínas, la multiplicación y diferenciación de los diversos tipos de células. También tenemos a las células corticótropas. Estas células se van a encontrar en un 20% aproximadamente en la adenohipófisis y se van a encargar de la síntesis y de la secreción de la corticotropina, la ACTH, que se va a encargar o va a controlar la secreción de hormonas en la glándula suprarrenal, de hormonas córtico-suprarrenales como la aldosterona, el cortisol, las catecolaminas, etc. Luego tenemos a las células tireótropas, que se van a encontrar de un 3 a un 5%, así mismo como las gonadótropas y las lactótropas. Bueno, entonces las células tireótropas van a encargarse de sintetizar y secretar la tirotropina, la TH. Como su mismo nombre también nos sugiere, se va a encargar de controlar la secreción o liberación de las hormonas tiroxina y la triiodotironina en la tiroides. Luego, las células gonadótropas se van a encargar de la liberación o, bueno, secreción de las hormonas folículos estimulantes, la FSH, la hormona luteinizante, la LH, que se van a encargar de controlar el crecimiento de los ovarios y de los testículos, asimismo de su función hormonal y de su función reproductora. Y por último, tenemos a las células lactótropas que se van a encargar de la secreción de prolactina. Esta prolactina va a tener una función en el crecimiento de las glándulas mamarias y de la producción de leche.
Sin embargo, todas esas hormonas van a tener que ser controladas. Y acá vamos a ver el control del hipotálamo en la secreción de estas hormonas, en la adenohipófisis. En el hipotálamo se van a liberar o se van a secretar algunas hormonas que se van a denominar hormonas o factores de liberación y de inhibición hipotalámicas. Bueno, entre estas hormonas vamos a encontrar la hormona liberadora de tirotropina o tiroliberina, que su mismo nombre nos va a indicar que se va a encargar de estimular la secreción de la tirotropina en la adenohipófisis. También tenemos la hormona liberadora de corticotropina o la corticoliberina, la CRH, que va a inducir la liberación de corticotropina o ACTH. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la GHRH, que va a inducir la liberación de la hormona de crecimiento. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, GHIH, o somatostatina, que se va a encargar de inhibir la liberación de la hormona del crecimiento. También vamos a encontrar a la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, que se va a encargar de inducir la liberación de la hormona luteinizante y la folicoestimulante. Y por último, vamos a encontrar el factor inhibidor de prolactina, que va a inhibir la liberación de prolactina. Estas hormonas se van a secretar y sintetizar, y secretar en el hipotálamo a través de neuronas especiales. ¿Cómo? Va a llegar una señal al hipotálamo que va a inducir su síntesis y formación de estas hormonas y van a pasar a través de las terminaciones nerviosas de esas neuronas, que van a ser especiales, puesto que no van a transmitir señales nerviosas, sino que van a secretar hormonas hacia los capilares del sistema porta hipotalámico hipoficiario. Este sistema porta hipotalámico hipoficiario va a servir para que estas hormonas pasen del hipotálamo a la adenohipófisis. A la altura de la eminencia media, que va a ser la parte más inferior del hipotálamo, se va a empezar el sistema porta-hipotalámico y ahí es donde van a pasar de las terminaciones nerviosas al sistema, a estos capilares, a estos vasos pequeños, y van a pasar directamente hacia los senos capilares de la adenohipófisis. Y así es como van a llegar a la adenohipófisis y van a controlar la secreción de las hormonas correspondientes. Bueno, ahora voy a pasar a mi compañero Omar. Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre un breve repaso sobre la hormona de crecimiento. Primero, la hormona de crecimiento es una hormona sintetizada por las células somatotrópas y es la única hormona que no actúa a través de una glándula efectora, ya sea como la hormona corticotropina o como la tirotropina. Esta la hace directamente hacia los tejidos. Quiero dejar hincapié en eso, porque muchas veces vemos que las demás hormonas de la adenohipófisis sí tienen una glándula efectora y gracias a esta glándula ejercen sus efectos en los organismos. Bueno, ahora entre sus funciones principales y que destacan están: aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo, favorece la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo y disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, la hormona de crecimiento es una molécula proteica de 191 aminoácidos, el cual favorece el depósito de proteínas en los tejidos. ¿De qué manera? Principalmente, esta inicia e estimula a que los aminoácidos ingresen de una manera sencilla a la célula. ¿Para qué? Para que induzca y produzca la síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para que los demás tejidos y células del organismo, como los miocitos, como el hígado y también como algunas células
osteoclásticas óseas aumenten, ¿no? Siguiente. Ahora, la hormona de crecimiento favorece la utilización de grasa como fuente de energía. Al verse la necesidad de necesitar energía, la hormona de crecimiento hace que los adipocitos liberen radicales libres. ¿Para qué? Para que estos se convierten en acetilcoenzima A y de esta manera se obtenga una fuente de energía necesaria. Bueno, como les mencionaba, la hormona de crecimiento estimula al aumento y al desarrollo del cartílago y del hueso. Estas, bueno, se producen por el aumento del depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteogénicas inductores del crecimiento óseo. Existe una mayor velocidad de reproducción de células, existe un efecto específico en la conversión de condrocitos en células osteogénicas, con lo que se produce el depósito específico de un nuevo hueso. Bueno, aquí está más detalladamente, ¿no? Acá podemos observar el osteoclasto y el osteoblasto. El osteoclasto se encarga de la reabsorción ósea, que quiere decir una destrucción, y el osteoblasto se encarga de la formación de un nuevo hueso. Cuando la hormona de crecimiento estimula a que este osteoblasto forme un nuevo hueso, aquí en el área del fémur, como pueden ver en la imagen, hay una región llamada epífisis. Esta región está formada básicamente por cartílagos. Aquí directamente actúa la hormona de crecimiento y hace que éstas se multipliquen. Esto ocurre básicamente en los adolescentes y cuando ya pasa el proceso, este cartílago ya se transforma en un hueso óseo, ¿no? Ya deja de ser un cartílago. Ahora, ¿cuáles son los factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona de crecimiento? Bueno, las que la estimulan son el descenso de la glucemia, el descenso de los ácidos grasos libres en la sangre, el aumento de los aminoácidos en la sangre, la inhibición o ayuno o las deficiencias proteicas, los traumatismos, el estrés, la excitación, el ejercicio, o como también las hormonas, como es la testosterona, el estrógeno y el sueño profundo. Y ahora, ¿en qué condiciones estas se inhiben? Se inhiben cuando aumenta la glucosa, cuando aumenta el incremento de ácidos grasos, cuando hay un envejecimiento, cuando hay obesidad y cuando la hormona inhibidora de crecimiento, ya la somatostatina, está presente. O también cuando actúan las hormonas somatomedinas. Primero, la hormona de crecimiento siempre es necesaria en el organismo. ¿Para qué? Para el desarrollo y formación de los diversos tejidos. Como bien ya mencionaba mi compañero, un 40 o 30% de estas células que la producen se encuentran en la adenohipófisis. Bueno, ahora les paso con mi compañera para que les siga explicando el proceso. Bueno, como ya hablamos de la adenohipófisis, ahora vamos a hablar de la neurohipófisis. Cabe resaltar que en la neurohipófisis no se va a sintetizar ninguna hormona, solo se van a secretar. Es decir, que las hormonas que se secretan o liberan de la neurohipófisis se sintetizan en el hipotálamo y van a ser transportadas del hipotálamo a la neurohipófisis mediante unas proteínas de transporte. Y estas proteínas van a llegar a terminaciones nerviosas que van a liberar estas hormonas mediante exocitosis que van a pasar a capilares adyacentes para su distribución. Tenemos dos hormonas importantes. Primero, la hormona antidiurética o vasopresina. Esta hormona se va a sintetizar en el núcleo supraóptico del hipotálamo. Luego tenemos a la oxitocina, que se va a sintetizar en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Y acá voy a explicar mejor cómo es que van a pasar del hipotálamo a la neurohipófisis. Pues primero va a llegar una señal al hipotálamo para la síntesis y secreción de estas hormonas. Esta hormona
va a pasar a través de estas fibras nerviosas transportadas mediante las neurofisinas, que son proteínas de transporte. Van a llegar a la neurohipófisis, a las terminaciones nerviosas de estas, que van a terminar en gránulos secretores. Y como su mismo nombre nos dice, van a ser quienes se encarguen de secretar estas hormonas mediante exocitosis. Este proceso o esta secreción está regulada por la llegada de señales hormonales o nerviosas al hipotálamo. La hormona antidiurética vamos a tener algunas funciones. Bueno, las funciones. Su principal función va a ser la conservación del agua o la reducción de la excreción renal de agua mediante la concentración de la orina o la disminución del volumen de la orina. Y esta, a su vez, va a estimular la reabsorción de agua en los túbulos colectores. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Esto va a estar, se va a llevar a cabo en las células del túbulo colector. La hormona antidiurética, del círculo rosado en este caso, se va a unir a un receptor de membrana de la célula. Este receptor de membrana va a activar la adenilato ciclasa, que va a activar el segundo mensajero, el adenosín monofosfato cíclico en este caso. Y este va a activar o va a estimular, va a inducir la inserción de las acuaporinas a la membrana celular. Las acuaporinas son vesículas que van a producir el paso del agua hacia la membrana, en la membrana. Y ahí es donde se va a producir la reabsorción del agua del túbulo a la célula. Pero esto va a estar regulado por dos mecanismos principales, que va a ser uno, la osmolalidad, y por osmolalidad me refiero a la concentración de un soluto, en este caso de líquido extracelular. Entonces, vemos acá que si hay un aumento de la osmolalidad del líquido extracelular, si hay un aumento de la concentración del líquido extracelular, va a estimular la secreción de la hormona antidiurética para que se abran canales que permitan el paso del agua para disminuir esta concentración. Ahora, si hay una disminución de la osmolalidad del líquido extracelular, es decir, si hay una disminución de la concentración del líquido extracelular, o sea, es más soluto, es más soluble, va a haber una disminución de la hormona antidiurética, es decir, va a disminuir o esta membrana celular se va a hacer más impermeable para ya no permitir el paso del agua. Ahora, otro mecanismo va a ser el volumen sanguíneo y la presión arterial. ¿Cómo? En la aurícula derecha hay receptores de distensión. En este caso, si hay una disminución del volumen sanguíneo y de la presión arterial, estos receptores de distensión van a detectar un llenado insuficiente, una precarga baja, que va a enviar señales al hipotálamo para que se aumente la secreción de la hormona antidiurética. Esto va a permitir que se abran los canales para el paso del agua y esto pase a los capilares, aumentando el volumen sanguíneo y restableciendo el equilibrio. Y algo similar va a pasar en los vasoreceptores. Como podemos ver acá, vasoreceptores carotídeos, aórticos,
Por ejemplo, si hay una menor distensión de los vasoreceptores, nos va a indicar un volumen sanguíneo bajo. Entonces, eso va a hacer que se aumente la secreción de la hormona antidiurética, ocasionando lo mismo, que la membrana se haga más permeable al paso del agua y este pase a los capilares, aumentando el volumen sanguíneo, restableciendo el equilibrio. Ahora, la oxitocina tiene dos funciones principales, que va a ser producir la contracción del útero gestante. Esto se va a dar al final de la gestación. Se da tres hipótesis que explican esto. Uno es que si se secciona la hipófisis, va a haber un mayor tiempo de dilatación, lo que sugiere la acción de contracción del útero gestante. Otro va a ser que su concentración plasmática va a aumentar al final de la gestación, no olviden eso. Y otro va a ser que este periodo va a aumentar señales nerviosas que van a incrementar su secreción. Luego, la otra función que se va a ver es que va a estimular la expulsión de la leche por las mamas. No vayan a confundir esto con las funciones de la prolactina. Recuerden que la prolactina, su función es producir la leche, no expulsar. Esa es función de la oxitocina. Entonces, ¿cómo se va a dar esto? El estímulo de la succión del bebé va a mandar señales nerviosas al hipotálamo, aumentando la liberación de oxitocina, y esta oxitocina va a llegar a las mamas por la sangre. Va a producir la contracción de células mioepiteliales y en minutos o segundos se va a producir la expulsión de la leche. Bueno, eso es todo. Gracias.